Dicen que Dios no abandona, pero a Tomás la vida le susurraba lo contrario. En un pueblo de cerros y tierra seca, el niño aprendió a dormirse con hambre. Creció oyendo burlas que lo llamaban estorbo, como si su alma no valiera nada. Aún así, llevaba dentro una chispa rara, la fe de los que no tienen nadie. Y un día, en un sendero junto al río, esa chispa encendió el milagro sin aviso. Tomás era un niño de campo, flaco, de ojos grandes y manos ya llenas de ampollas. Vivía solo en una casita de tablas viejas, techo de lata y ventanas tapadas con plástico. Su padre murió enfermo y su madre lo siguió poco después, agotada por la pobreza. El entierro fue rápido, sin flores, sin llantos públicos, apenas una cruz de madera. Desde entonces, el silencio se convirtió en su única compañía al caer la noche. Para sobrevivir, se ofrecía a hacer mandados, cargar leña o ayudar en las cosechas. A veces le pagaban con monedas, otras con un plato de sopa que él guardaba como tesoro. Pero el rechazo lo seguía como sombra. Muchos lo miraban con pena, otros con desprecio. Cuando el dolor apretaba, Tomás caminaba descalzo y hablaba al cielo en voz baja. «Señor, no te pido grandes cosas, solo no te olvides de mí», repetía sin rendirse. Los años de Tomás pasaban entre el río, el barro y la mirada dura del pueblo. Cada amanecer salía antes del sol, buscando trabajo como quien busca pan. No pedía limosna, ofrecía sus brazos pequeños y su silencio obediente. A cambio recibía poco, pero ese poco le enseñó a resistir sin amargarse. Sin embargo, el desprecio ajeno seguía clavándosele como espinas invisibles. Una tarde aceptó trabajar para don Ramiro, dueño de tierras y de corazón frío. El hombre lo miró de arriba abajo y dijo que solo le pagaría con comida. Tomás asintió sin discutir, porque el hambre no le dejaba orgullo. Trabajó bajo el sol cargando sacos, leña y baldes, hasta que le ardieron las manos. Al final recibió un saco pequeño con pan, arroz y papas y lo abrazó como un tesoro. De regreso a su casita, vio venir a los muchachos mayores que siempre se burlaban. Le llamaron huérfano y le exigieron ver lo que llevaba, riéndose entre dientes. Tomás apretó el saco contra el pecho, pero un empujón lo hizo caer al suelo. El pan se manchó de polvo y el arroz se mezcló con piedras, mientras ellos festejaban. Cuando por fin se fueron, él se arrodilló para recogerlo todo con la garganta cerrada. Caminó en silencio, con los ojos húmedos y el alma temblando de rabia contenida. Al mirar el cielo susurró que no entendía sus pruebas, pero no quería endurecerse. Pidió fuerzas para seguir siendo bueno, aunque el mundo lo tratara como nada. El sendero junto al río era su refugio, y esa tarde lo esperaba algo distinto. Sin saberlo, su oración ya empezaba a ser respondida en secreto. El camino hacia casa bordeaba el río, y Tomás entró en ese tramo solitario buscando aire. Allí nadie lo veía, y por eso dejaba salir las lágrimas sin vergüenza. Mientras avanzaba con el saco medio arruinado, notó una figura sentada sobre una piedra. Era un anciano de ropa gastada, barba blanca y bastón de madera, respirando con dificultad. Su mirada no tenía burla ni lástima, solo una ternura que desarmó al niño. El viejo lo saludó con voz suave y le pidió ayuda. No había comido en todo el día. Tomás bajó la vista al pan manchado y al arroz mezclado con tierra, fruto de su sudor. La herida del hambre le gritaba que dijera no, porque el mundo nunca compartía con él. Pero recordó a su madre partiendo el pan en silencio y diciendo que Dios llena lo que se da. Y sintió que si cerraba su mano, cerraría también la poca luz que le quedaba. Con pasos tímidos se acercó, limpió el mejor trozo de pan con sus dedos ásperos y lo ofreció. «No es mucho, señor, pero es lo que tengo. Coma usted primero», susurró sin levantar la cabeza. El anciano lo miró sorprendido, como si viera algo santo en ese gesto sencillo. Tomás confesó que siempre tenía hambre, pero que el cansancio del viejo era mayor. Entonces el anciano cerró los ojos, bendijo en silencio y empezó a comer despacio. El niño se sentó a su lado, oyendo el río correr como una oración constante. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio junto a alguien no pesaba en su pecho. Cuando el anciano se levantó para seguir, Tomás le ofreció su hombro para cruzar el sendero.
Caminaban lento entre árboles y piedras, y el viejo le dijo que Dios mira el corazón que da. Tomás no lo sabía aún, pero ese tramo del río estaba a punto de cambiar su destino. Caminaron juntos junto al río, y el anciano apoyaba su peso en el hombro del niño. Tomás sentía el cansancio del día, pero también una calma nueva que no entendía. El viejo le habló de las pruebas, de los corazones que no se amargan aunque los hieran. No es cuánto tienes, hijo, sino lo que haces con lo poco cuando nadie te aplaude, dijo. Tomás bajó la cabeza, guardando esas palabras como si fueran fuego tibio en el pecho. Más adelante, el sendero se estrechó y los árboles formaron un arco sobre el agua. El río parecía brillar con una luz distinta, dorada y suave, como si respirara cielo. El anciano se detuvo allí, soltó el hombro de Tomás y miró alrededor en silencio. El viento dejó de soplar por un instante y hasta los pájaros callaron. Tomás sintió que ese lugar no era casualidad, como si lo hubieran esperado. Entonces el anciano pronunció su nombre con una ternura que le recordó a su madre. «Tomás, ¿sabes con quién has caminado hoy?», preguntó, clavándole una mirada luminosa. El niño frunció el ceño, confundido, y respondió que solo había ayudado a un viajero, pero el rostro del viejo ya no mostraba cansancio, sino una paz inmensa e inexplicable. Cada palabra suya sonaba más honda, como si viniera de muy lejos y muy cerca a la vez. «He estado contigo cuando llorabas solo, cuando te humillaban y cuando pedías fuerza al cielo», dijo. Tomás dio un paso atrás, con un escalofrío recorriéndole la espalda y la garganta seca. «Yo le hablaba a Dios, pero no sabía si alguien me escuchaba», susurró temblando. El anciano se acercó y una luz suave empezó a nacer alrededor de su figura. En ese instante, Tomás entendió que el río y el camino guardaban un secreto sagrado. La luz alrededor del anciano creció sin herir los ojos, como un amanecer dentro del bosque. Tomás cayó de rodillas, no por miedo, sino porque su corazón reconoció la presencia. «Pensé que me habías olvidado», confesó con la voz rota, y las lágrimas le mojaron la cara. El anciano puso su mano sobre su cabeza con ternura de padre y le dijo que nunca estuvo solo. Cada humillación, cada noche de hambre, había sido vista y guardada por Dios en silencio. El dolor podía volver tu alma dura o más humana, y tú elegiste la bondad, susurró el anciano. Tomás tembló, sintiendo que esa voz llenaba el río, el viento y su pecho a la vez. El viejo tocó el saco que el niño llevaba, y el aire olió a tierra mojada y pan recién hecho. «Lo que se da con amor no se pierde, yo lo multiplico», dijo con calma. Las sombras moradas del sendero parecieron abrirse para dejar pasar una paz dorada. Tomás abrió el saco despacio y sus ojos se agrandaron como si viera un sueño. Donde antes había pan manchado y arroz sucio, ahora había pan fresco, granos limpios y papas buenas. Incluso aparecieron algunas frutas brillando suavemente bajo la luz tibia del atardecer. El niño no entendía, solo apretaba el saco contra el pecho, llorando sin palabras. Dios le recordó que la fe alimenta el alma igual que el pan alimenta el cuerpo. «Volverás a tu casa y verás puertas abrirse donde hoy solo hay paredes», prometió el anciano. No le ofreció una vida sin pruebas, sino la certeza de una compañía eterna. Tomás levantó la mirada y solo alcanzó a decir: «Gracias por no olvidarte de mí». La luz se fue apagando como un ocaso suave, y cuando parpadeó, el anciano ya no estaba. Quedaban el río, el sendero y un niño distinto, con el corazón encendido y el saco lleno. Tomás volvió a su casita con el saco pesado y el alma ligera, como si el río lo hubiera bendecido. El camino ya no se veía igual, las sombras eran las mismas, pero él caminaba acompañado por dentro. Mientras avanzaba, apretaba el pan contra el pecho recordando aquella mirada que lo nombró con amor. No sabía explicar lo que pasó, solo sabía que el cielo lo había visto cuando nadie lo veía, y esa certeza le quitó de golpe años de frío que llevaba guardados en el corazón. Esa noche encendió el fogón con calma, y por primera vez en mucho tiempo no comió con miedo. Partió el pan despacio, agradeciendo en voz baja como le enseñó su madre en los días de escasez. Cada bocado le sabía a promesa cumplida.
a respuesta silenciosa, a compañía verdadera. Afuera el viento soplaba sobre las latas del techo, pero dentro de Tomás había una paz nueva. Se durmió sin lágrimas, sintiendo que el hambre ya no tenía la última palabra. Al día siguiente, doña Rosa lo vio salir con el saco lleno y se quedó mirándolo con asombro sincero. «Tomás, ¿de dónde sacaste tanta comida?», preguntó sin sospechar el misterio que había detrás. El niño dudó un segundo, porque no quería mentir, pero tampoco podía contar lo imposible. Entonces respondió simple: «Trabajé y Dios me ayudó», con una humildad que desarmaba. La vecina notó que en su voz había algo distinto, una luz tranquila que antes no existía. Con el paso de los días, esa luz empezó a atraer miradas diferentes en el pueblo, no porque Tomás tuviera de sobra, sino porque aún con poco, volvía a compartir sin quejarse. Un pedazo de pan para un niño menor, una fruta para un anciano, una sonrisa para quien estaba cansado. Algunos comenzaron a respetarlo en silencio, otros se preguntaban qué fuerza lo sostenía así. Y sin saberlo, el cielo ya empezaba a abrirle puertas como había prometido junto al río. Pasaron algunas semanas y el nombre de Tomás empezó a sonar distinto en el pueblo. No era fama de riqueza, sino de niño trabajador que nunca devolvía mal por mal. Un campesino bueno, don Eusebio, lo vio ayudar sin pedir nada y lo llamó a su taller. «Ven por las tardes, te enseñaré a arreglar herramientas y a cuidar la madera», le dijo. Tomás sintió miedo y gratitud, como si Dios abriera una ventana donde antes había pared. En el taller olía a tierra, aceite y sol viejo, y las manos del niño aprendían rápido. Don Eusebio no le hablaba con lástima, sino con respeto, corrigiéndolo con paciencia. Cada clavo bien puesto era para Tomás una respuesta a las noches en que creyó no valer. Al volver a casa, miraba el cielo y susurraba: «Gracias por acordarte de mí, Señor». Su fe ya no era solo un ruego, era una fuerza que lo enderezaba por dentro. Otros vecinos notaron su cambio y empezaron a ofrecerle trabajos pequeños pero justos. Uno le pagaba con comida limpia, otro con monedas honestas, sin burlas ni empujones. Incluso le propusieron ir a clases al atardecer para que aprendiera a leer mejor. Tomás aceptó temblando, porque estudiar era un sueño que pensó enterrado con su madre, y cada puerta nueva le recordaba el sendero del río y la promesa que allí escuchó. Los muchachos que antes lo humillaban lo vieron caminar diferente, con dignidad silenciosa. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no verlo, pero ya no pudieron aplastarlo igual. Tomás no buscó venganza. Cuando encontraba a alguien con hambre, compartía sin decir nada. Comprendió que Dios no cambia la vida de golpe, sino paso a paso, a través del bien. Así el niño entendió que su orfandad no era el final, sino el comienzo de una misión. Cada tanto, Tomás volvía al sendero del río después de sus jornadas. Se sentaba en la misma piedra donde había visto al anciano aquella tarde. No buscaba luces ni milagros nuevos, solo respirar y recordar. El agua corría igual, pero él ya no era el niño apagado de antes. Allí entendía que Dios se esconde en lo pequeño para probar el corazón. Una tarde encontró a una mujer embarazada esperando a su esposo en la orilla. Tenía las manos vacías y el rostro cansado, y Tomás le ofreció su pan sin dudar. La mujer lloró en silencio y le dijo que nadie le había tendido la mano en días. Él sintió que la voz de su madre le abrazaba desde el cielo y comprendió que su misión era dar lo que un día él no recibió. Don Eusebio empezó a confiarle trabajos más grandes y a pagarle con justicia. Con esas monedas, Tomás arregló el techo de lata y compró una manta nueva. Doña Rosa lo ayudó a limpiar la casa y a poner una pequeña cruz en la pared. Por las noches, el niño leía torpemente los salmos que aprendía en clase. Cada palabra sembraba en él una certeza. Era hijo de Dios, no un estorbo. El pueblo, poco a poco, dejó de verlo como el huérfano y empezó a verlo como ejemplo. No porque fuera perfecto, sino porque seguía siendo bueno aun cuando dolía. Tomás sabía que las pruebas no habían terminado, pero ya no caminaba solo.
Cuando el miedo volvía, recordaba la mirada del anciano y el saco multiplicado. Y así su fe crecía como trigo humilde bajo la luz de un cielo fiel. Con el tiempo, Tomás dejó de medir los días por el hambre y empezó a medirlos por la fe. Seguía siendo pobre, pero su casa ya no era un rincón olvidado, sino un hogar con luz. A cada paso, recordaba que Dios no llegó con truenos, sino con la fragilidad de un anciano. Esa memoria lo mantenía humilde y atento a los que el pueblo no veía, porque ahora sabía que el cielo suele caminar disfrazado por los caminos de tierra. Una mañana, al regresar del taller, encontró a uno de los muchachos que antes lo burlaban sentado junto a un corral. Tenía la cabeza baja y la ropa rota, como quien ha probado su propia miseria. Tomás sintió la vieja herida, pero también oyó dentro la voz del río: no endurecerse. Se acercó en silencio y le ofreció agua y un pedazo de pan sin decir reproche. El muchacho lo miró temblando y por primera vez le pidió perdón con los ojos. Aquello corrió entre los vecinos y muchos entendieron que el niño no solo había cambiado su destino, había cambiado el aire del pueblo, recordándoles que la bondad también es justicia. Don Ramiro, el hombre duro que lo pagaba con sobras, empezó a tratar mejor a los peones. Doña Rosa decía que la fe de Tomás era como una semilla que ablandaba la tierra seca, y Tomás solo respondía que Dios hace florecer lo que se da en secreto. Esa tarde volvió al río y se arrodilló donde todo empezó, con el saco vacío pero el corazón pleno. No pidió riquezas ni venganza, pidió seguir siendo limpio cuando llegaran nuevas pruebas. El agua cantaba suave y él entendió que su vida ya tenía propósito: cuidar al que cae. Miró el cielo dorado y susurró: si vuelves a pasar por aquí, Señor, quiero reconocerte otra vez. Entonces se levantó con paz, listo para el último tramo de su historia. El sol caía cuando Tomás volvió a su casa, pensando en aquel día junto al río. No había visto más señales, pero la paz seguía creciendo como fuego manso en su pecho. Entendió que Dios no siempre aparece en lo grande, sino en el cansancio de alguien que pide ayuda. Recordó el pan compartido y supo que allí el cielo le mostró su verdadero valor. Ya no era el niño invisible, era un hijo cuidado, llamado por nombre. Desde entonces, cada vez que sentía soledad, buscaba ese sendero para orar en silencio. No preguntaba por qué le tocó sufrir, sino para qué podía servir su vida ahora. Y la respuesta llegaba en gestos simples: manos que se tendían, puertas que se abrían, corazones que cambiaban. Tomás aprendió un oficio, volvió a sonreír y el pueblo empezó a respetar su dignidad. Lo que antes fue humillación se convirtió en semilla de misericordia. Años después, cuando otros niños huérfanos aparecieron en la plaza con hambre y miedo, Tomás los recibió en su taller, como don Eusebio lo recibió a él, sin preguntas y sin desprecio. Les enseñó a trabajar, a leer y sobre todo a no creer la mentira de que no valen nada, porque sabía que el cielo camina cerca de los que dan aún con las manos vacías, y quiso que cada uno descubriera esa verdad antes de romperse por dentro. Si hoy tú también sientes que Dios se olvidó de ti, recuerda esta historia. Tal vez el milagro no llegue con ruido, sino escondido en alguien que necesita tu bondad. Cuando das de corazón, aunque te falte, el cielo multiplica lo que entregas. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te habló, apóyanos con tu suscripción y un like. Nos vemos en la próxima, porque Dios sigue escribiendo destinos en silencio.